Querida Maruja, querido León, les quiero dar la bienvenida a este conversatorio en este proyecto que es SOCO, que busca humanizar nuestra vida, nuestra existencia, en este caso a través de la entrega de contenidos culturales, de poder abrir lo que es el conocimiento como una experiencia de vida y como una experiencia de sentido, abrirlo a toda la comunidad. La idea es casi hacer una universidad fuera de la universidad y poder ir dejando testimonios de personas, de creadores, de pensadores, intelectuales, artistas, que han pensado en lo que es nuestro país, en lo que es la condición humana, y que esto pueda ser un legado también para la futura generación. Para mí es un gran gusto tenerlos acá, por eso quiero partir leyendo un fragmento de Ernesto Sábato que a mí me hace mucho sentido, de su último libro que se llama La Resistencia, cómo generar un espacio de resistencia, entendido como tal, un espacio que pueda brindar esta profunda inyección de humanidad para nuestra gente. Hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días. Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Les pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre. De alguna manera, este proyecto busca detenernos, ¿no? Y ensayar esta otra mirada, donde la presencia del otro tiene mucha importancia. Y es por eso que hemos querido articularlo en base a palabras, ¿no? Y en este primer encuentro, la palabra elegida ha sido diálogo. En el caso tuyo, León, psiquiatra, un hombre que estudió filosofía, destacado arquero del queridísimo Ballet Azul, ya hablaremos de la dimensión ética del fútbol y literaria. León, una persona que hace un trabajo de escuchar y de dialogar con el otro, con sus pacientes, donde la palabra incluso tiene una función terapéutica muy importante. En el caso de Maruja, una profesora entrañable, gran profesora de filosofía, que ha formado a muchas generaciones de jóvenes, una mujer de una vitalidad desbordante, una nichana, creo yo, de tomo y lomo. Yo quiero partir este ejercicio, que lo hagamos muy libre. Tengo un libro tuyo, León, que es sobre la estupidez y otros estados de ánimo. Maruja no ha escrito libro, hasta donde yo entiendo, pero es una gran lectora y tuve la suerte de poder conseguir en una librería de libros usados parte de los libros de la biblioteca de Maruja, y me llamó mucho la atención las cosas que Maruja subrayaba de esos libros. Entonces, en este ejercicio autor-lector, yo quiero partir con una frase para ti, León, de tu libro. A mí me llamó mucho la atención esta frase tuya, León: el niño que no juega está enfermo. El hombre que no juega está enfermo. Pero a propósito del diálogo, donde tú dices, nuestro mundo, para ser humano, debe estar poblado por una red de relaciones o vínculos significativos. ¿Cómo podríamos hacer esa relación, León, entre el vínculo, el juego? Bienvenido. Gracias, Armando, Maruja. En primer lugar, agradecer a todas las personas de SOCO, ¿cierto? Y a ti por la invitación a poder compartir en un lugar como este, porque el diálogo como tal no existe como una escena en el aire, vacía. Requiere un lugar, pero que es un lugar, no es un lugar cualquiera. Puede ser, por ejemplo, la mente, que es cuando uno piensa, que es un diálogo interno
entre partes, personajes de uno mismo, o el dormitorio de una casa donde dialoga una pareja, o el living de una casa donde dialoga una familia, ¿cierto? O un café del barrio donde dialogan los amigos o eventualmente los vecinos, ¿cierto? O un restaurante donde dialogan las personas que se juntan, que se reúnen, que tratan de emprender algo, ¿cierto? Con una esperanza demencial, como dice Sábato, que es la que ha inspirado a la gente de Soco, porque realmente hacer algo como esto, donde se conecta el emprendimiento inmobiliario, el negocio y a la vez la cultura y el encuentro entre las personas, el poder conectar la funcionalidad con la belleza, es algo que no es fácil en un mundo como el actual, y entonces es muy bonito poder estar acá en un lugar como este, que es una especie de ágora, esto que invita al encuentro e invita al diálogo. Entonces, en ese sentido, para que el diálogo se realice, requiere entonces un espacio, que aquí está muy bien como construido, y el diálogo como tal es algo que implica interacción, que es una palabra que funciona en todo el universo, ya sea entre las moléculas, los átomos, ¿cierto? Los seres vivos, ¿cierto? Las comunidades. La interacción es lo que realmente dinamiza el universo entero y es donde, por azar, dirán algunos, otros por mandato divino, dirán otros, como sea, se genera la vida y se genera algo nuevo, algo creativo, ¿cierto? Y por lo tanto, esa dinámica está muy cercana a lo que es la dinámica del juego. En ese sentido, el desarrollo de los seres vivos y el desarrollo de nosotros como seres vivos implica en forma imprescindible el hecho de adquirir la capacidad de jugar y de mantenerla a través de toda la vida. El juego es una dinámica extremadamente seria porque implica, en primer lugar, por una parte, una serie de normas, de reglas, ¿cierto?, que hacen posible que los jugadores puedan relacionarse entre sí, y por otro lado, espacios de libertad que permiten de que se genere en esa relación, que puede ser del sujeto consigo mismo, del sujeto con otros o del sujeto con un grupo, se genere algo que es nuevo, que es como de alguna manera la vida se genera. Entonces ahí hay una conexión justamente de lo que es el diálogo con lo que es el juego y con los que son los vínculos. Los vínculos son en realidad la esencia del espíritu humano. Porque es la malla de los vínculos los que son capaces de construir la mente de la persona humana, y ahí quiero decir tanto la mente como el cuerpo, las relaciones humanas como es la pareja, como es la familia, como son las relaciones con los hijos, las relaciones con los vecinos, las relaciones entre los ciudadanos, las relaciones entre los seres humanos en general. Eso está teñido, pero los vínculos además se multiplican por todo el universo. Hay una matemática relacionada con los vínculos, una geometría relacionada con los vínculos, por lo tanto el diálogo va mucho más allá del sentido de intercambio de palabras. Por eso, para los griegos, el hecho del intercambio de logos tiene una profundidad que tiene un carácter metafísico mucho más profundo que la mera intercambio de información. La posibilidad de establecer vínculos humanos está en el hecho de ser capaces de generar logos en el diálogo. Quiero, fíjate, hacer un vínculo a propósito de Maruja, filósofa, gran lectora. Dime qué lees y te diré quién eres. Bueno, yo creo que es lindo el ejercicio de poder ver qué pasajes marcó una persona en un libro, ¿no? Y quiero tomar algo que tú dijiste vinculado a la niñez, que tú subrayaste de este libro que se llama La filosofía del futuro, de Eugenio Trías. La filosofía es la repetición creadora radical de las cuestiones que el niño se formuló desde que tuvo uso de razón, desde que aprendió a hablar y a preguntar. El niño es en sí un filósofo. Este niño juguetón. A ver, Maruja, ¿cómo está este niño juguetón
Antes que nada tengo que, igual que usted, agradecer a los que nos convidaron acá. Estoy maravillado con este lugar y esto de crear una arquitectura del encuentro y del diálogo y todo, lo hallo fantástico y quiero felicitar a todos los que han inspirado esto. Bueno, a propósito de eso, encontré muy lindo lo que leíste de Sábato y qué gana de despertar un día como él pensando todo es posible, la grandeza, etcétera, en un mundo tan tedioso como el de hoy, ¿no es cierto?, tan plano y todo lo demás. Y a propósito del niño, a mí siempre me impresionó mucho la cosa del niño. Yo he sido, tal como dice Armando, muy lectora de Nietzsche. Y cuando Nietzsche habla de las etapas de la vida, del camino de la sabiduría, cómo el hombre asciende desde el camello, el que obedece todo, el que sigue instrucciones, etcétera, el león, el que se rebele y quiere establecer su valor. Y finalmente, y muy misterioso en Nietzsche, habla del niño. El niño. Y entonces yo siempre me pregunté qué pasa con el niño. El niño es... Y me acordaba, y ayer te citaba justamente ese pasaje del Evangelio que dice: el que no se hace niño no entra al reino de los cielos. Se trata de hacerse niño, no ser niño, ¿no? Y entonces siempre me ha impresionado, y tal como decía León ahora, esta idea del niño y del juego. En el juego se da el verdadero rigor de la libertad, ¿no? Entonces me impresiona mucho todo esto y creo que este espacio podría ser que todo, no voy a decir que se convierta en un jardín infantil, pero podría todo retrotraernos a recuperar una niñez perdida, ¿no? Una niñez en que nos acompaña la perplejidad, el deseo de estar con otro, el medirnos unos con otros, etcétera, todo lo que da. Así que hallo este proyecto extraordinariamente impresionante, ¿eh? Unir, crear un lugar donde se dé la cultura, la conversación y el diálogo. Leyendo, por ejemplo, ya que León se dedicó, no sé si profesionalmente, casi profesionalmente, al juego, el fútbol. Pero caso, por supuesto recibía un cheque todos los meses. Todos los meses. Bueno, acá tiene un ensayo muy notable sobre tu experiencia como jugador. Se llama Un sentimiento épico. Tiene un epígrafe muy interesante de Albert Camus, que dice: porque después de muchos años en el que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de la moral y de los hombres se lo debo al fútbol. Y después tú, en este ensayo, dice: el equipo es un grupo de 11 personas, pequeño, heterogéneo. Desde ya el llamado arquero es el único que está confinado para hacer solo lo que es. Solo puede ser arquero en su área, en su propio territorio. Un partido de fútbol conlleva la estética de la guerra noble, del enfrentamiento, de las banderas, de los bandos en lucha por los territorios, y se nutre de la gloria, del honor, del triunfo, así como de la derrota, la estrategia, la fuerza, la astucia y la estética de los héroes. La misión del héroe es conducir a su equipo al triunfo, no a la destrucción del adversario. Qué bonito eso, ¿no? Donde la figura del otro, ¿no? Más allá de la competitividad que implica el juego, adquiere una dimensión moral, ¿no? Y a propósito del vínculo y del diálogo, fíjense que no hace mucho leí una frase muy linda de una ensayista y filósofa, en realidad novelista y filósofa inglesa, que dice que la lectura tiene una dimensión moral. ¿Y cuál es la dimensión moral de la lectura? El que lee, dice ella, porque le interesa a un otro. Y desde mi perspectiva, este tema del niño es muy importante porque creo que en este caso el leer tiene que estar movilizado por la curiosidad y por la perplejidad, y eso es una condición muy propia del niño en su contacto y exploración del mundo. Es algo incluso movilizado biológicamente. Lo que logra conocer ahí
puede llegar a dolerle, pero por otro lado lo moviliza y lo construye. Eso, que vivido en los primeros años de vida, luego se convierte en la forma como alguien puede abordar un texto. Así como el bebé se arroja sobre el pecho de la madre para alimentarse, así se esperaría de que un lector se arroje sobre la página para poder como devorarla y poder nutrirse de todo eso. Qué bonito la idea. Claro, y tiene que tener ese tipo de fuerza cuando uno se acerca a la lectura de esa manera, va a poder nutrirse de una comprensión, ¿da?, de ese texto, y eso nutre el cuerpo, la mente, el cerebro mismo, de una manera silenciosa. Actualmente eso está siendo reemplazado por la lectura, entre comillas, audiovisual, ¿cierto? No leí el libro, pero vi la película, ¿cierto? Claro. Claro. Entonces, ¿y cómo es? Bueno, la película es excelente, mira, pasa esto y este otro, lo cual implica que también va a aprender cosas, ¿cierto? Sin embargo, no tiene ese carácter que construye relatos dentro de la mente que le entrega la lectura al sujeto. Pero la lectura requiere un individuo y una sociedad con más paciencia, porque demora más que el acercamiento a la imagen audiovisual. Y vivimos en tiempos en que la demora es algo despreciado, es algo dejado de lado. Lo conversábamos un poco antes, ¿cierto?, de este momento. Y en efecto, el poder demorarse es fundamental para poder aprender, atreverse y construir cosas. Qué bonito eso, León, relacionándolo con Maruja. Tú citabas a Nietzsche, ¿no? Esa frase tan linda de Nietzsche: todo es lento en las fuentes profundas, ¿no? Sí. Y a propósito, por ejemplo, Maruja, de este tema y de lo que exponía León, uno tiene la sensación, esta curiosidad, este asombro, y te lo pregunto a ti como profesora, como educadora, uno tiene, no sé si es a lo mejor un prejuicio de uno, pero tengo la sensación de que la educación formal, esa curiosidad, como que la comienza a sofocar, a ahogar, a apagar. No sé cómo lo ves tú. Oye, es atroz, Armando. Tú y yo hemos hecho clases y hemos estado en la parte académica, pedagógica, que te hacen decir lo que vas a decir en el cuarto de hora siguiente. Es decir, está rota toda idea de inmediatez, de relación con los alumnos, porque está todo planificado, todo escrito. Es atroz lo que pasa en la educación, ¿eh? Digamos, esta relación con el alumnado y todo en una precisión matemática de qué es lo que va a pasar. ¿Hay una manifestación de nihilismo en esta...? Yo me acuerdo que cuando pasaba el tema, trabajé mucho el tema del nihilismo, y a los alumnos los impresionaba mucho. Yo les decía, cuando ustedes les pregunten cómo caracterizar nuestra época, yo les decía, no cabe duda de que es una época nihilista. Todos los absolutos en que creíamos, todo lo que pensábamos, todas las cualidades del ser han caído por tierra. Entonces a ellos los impresionaba mucho porque ellos sienten que es así. Te fijas, tú están lejos de eso. Así que era un tema bonito que los hacía reflexionar a pesar de la dureza tremenda del tema. Yo soy optimista, por eso pienso en ese día como el de sábado que despierta así. Yo creo, fíjate, que estamos en medio de todo este nihilismo, de toda esta caída de los valores, de todo este tedio ambiente, de toda esta incomunicación y todo. Sin embargo, yo personalmente estoy como en una época de adviento. No sé por qué creo que de todo este caos va a salir una forma bella. No sé, fíjate, será un optimismo señales de irredento, encuentro. Pero... Me acordé, a propósito de lo que comentaba León, yo no sé si ustedes han leído a un filósofo, no sé si es filósofo, que se llama Marc Augère. Él habla de que la modernidad está construida casi urbanísticamente en base al culto del no lugar, los no lugares, la no pertenencia, el supermercado, la autopista infinita donde tú te sientes como una gota en el desierto,
cómo frente a eso se hace necesario recuperar justamente aquellos espacios que ya no sean anónimos, sino que sean espacios hospitalarios que inviten al encuentro de las personas y de personas muy diversas, ¿no? Que vienen de mundos distintos y donde se rompa un poco, a propósito de lo que decías tú, Maruja, esta suerte como de tedio, de minimización. Tú, León, no sé cómo, a ver, en tu libro hablas sobre la estupidez y otros estados de ánimo. ¿Cómo ves la época, tú como psiquiatra, ¿no? ¿Cómo podrías caracterizar estos tiempos que estamos viviendo hoy día? Mira, ahí hay un concepto que tiene que ver también con la perspectiva que yo le escuchaba a la gente que ha construido este lugar, que está muy relacionado con la perspectiva de barrio. Así es. Cierto. Esa palabra antigua que pareciera difícil instalar en zonas como esta, donde justamente el concepto de barrio se ha tornado como algo, siguiendo un poco nihilista, porque en realidad no hay lugares de encuentro. La gente Así para es. poder reunirse tiene que tomar un auto y encontrarse en un mall, donde en realidad el concepto de barrio está muy ligado con el concepto de pasear, poder encontrarte con otras personas, dialogar con ellas, tomarte un café con ellas, sin tener que hacer uso del auto, por ejemplo, o de otros instrumentos, y tener un contacto humano. Ahí está la clave para enfrentar el nihilismo. Porque el nihilismo en ese sentido es una especie como de actitud, representa el vacío, que quiere decir como la ausencia de significado. No es falta de cultura, no es falta de inteligencia, al contrario, los peores nihilismos han gozado de una especie de cultura e inteligencia tremendamente armada, construida. Un amor a la nada. ¿Cierto? Claro. Se trata de algo que implique el encuentro, como lo estamos haciendo ahora. No se trata de ser un niño, ya que ser infantil, que es una cosa que por lo demás está muy presente en este momento, hay una confusión ahí entre ser niño y tener una mirada de niño sobre el mundo. La mirada de niño sobre el mundo tiene que ver el valor de la curiosidad, de la perplejidad y del poder ser capaz de jugar con todo eso. Mi mayor formación como persona fue en el casino de la Facultad de Medicina, en el encuentro con mis compañeros, en las conversaciones con mis compañeros, en mis pololeos con mis compañeras, ¿cierto? En los amores y los sufrimientos con mis compañeras. Eso me formó como persona y me hizo mejor médico que el hecho de tener excelentes calificaciones o dar excelentes pruebas en la Facultad de Medicina. Y ahí sigo a Camus, que me parece uno de los hombres más notables del siglo XX, en el sentido de que lo que él dice respecto al fútbol, se trata, digamos, de que es lo que llamamos acá tener camarín. ¿Qué significa? Tener camarín significa que tú eres capaz de estar con tus compañeros, construir un equipo que logra ganar sin destruir al otro, porque en el fútbol, que tiene esa virtud de que para poder ganar, tú tienes que preocuparte de hacer el gol, no de golpear al adversario. Si tú te preocupas de golpear al adversario, pierdes el gol, pierdes la capacidad de la jugada. Esa sutileza que hay entre la fuerza y la suavidad y la elegancia del fútbol es lo que hizo que un equipo de la U la llamaran el ballet azul. Justamente, claro, el ballet azul, porque tiene esa condición, un deporte como ese. Yo aprendí mucho en el fútbol y lo sigo aprendiendo porque sigo jugando. Sigo en contacto con mis compañeros de la U, ¿cierto? Y las relaciones que tengo de respeto, de complicidad, ¿cierto? Y de equipo y de diálogo, me han nutrido como persona. Y toda esa combinación, ¿cierto? Médico, psiquiatra, psicoanalista, futbolista, me permite poder como nutrir, alimentar mi diálogo con la persona con la cual estoy trabajando en una terapia. Porque si la persona con la que estoy trabajando en una terapia, si yo me relaciono con ella como si fuera una especie de sujeto intelectual, que en realidad tiene un cierto desprecio frente a la cotidianeidad que, por ejemplo, se vive en un camarín, no voy a ser capaz de comprender sus dolores más modestos y más cotidianos.
porque los voy a mirar como de una mirada más bien intelectual, ¿no? Si estoy lejano y estoy viendo by the book las cosas, no voy a poder conectarme ni empatizar con esa persona. No es necesario ser futbolista para ser un buen terapeuta. Si uno escoge un terapeuta, uno diría, pero ¿a usted le gustan los cafés? Sí me gustan. Ah, quiero terapia con usted. Porque quiero terapia con usted. Porque si usted ha estado estudiando todo el tiempo, tiene un 7 en todas las pruebas de psiquiatría y psicoanálisis, pero nunca ha estado conversando con alguien en un café, no quiero estar en terapia con usted. Fíjense que esto de encuentro, nosotros lo hemos querido articular en base a palabras, que de alguna manera el cimiento de este proyecto, casi como los ladrillos, sean distintas palabras, porque consideramos que el lenguaje, la palabra, es central en una sociedad, en una civilización. El lenguaje es la casa del ser. El lenguaje es la casa del ser. Y por eso yo quería preguntarle, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo el vínculo necesita del lenguaje y la importancia de que cuidemos la palabra? Uno tiene la sensación que de repente se trafica con las palabras, ¿no? Se transforman en moneda de curso corriente, grandes palabras, ¿no? Donde sería más reverente, como pedía Wittgenstein, guardar silencio, ¿no? Frente a la trivialización muchas veces del lenguaje. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Yo encuentro escalofriante lo que pasa con el lenguaje hoy día, fíjate, es decir, el desprecio al verdadero lenguaje, la reducción del lenguaje mismo, la reducción del pensamiento, esta forma que adquiere el pensamiento del lenguaje. Yo lo hallo otro, hoy día estamos en una situación muy deplorable con respecto al lenguaje. El concepto es que el lenguaje es un instrumento, es un instrumento práctico para relacionarse, está dado por conveniencia de los seres humanos para poder relacionarse, ¿no? Por lo tanto, está en permanente transformación de acuerdo a las necesidades de los seres humanos. De manera que no me preocupa por las formas, por los cambios, ¿cierto? Pero sí me preocupa cuando el lenguaje, sea como sea que se está dando, no tiene significado. La persona dialoga usando las palabras propias de su condición social, de su momento histórico, de su cultura, pero no transmite algo que permita estar en contacto con el otro, y eso es el significado. Incluyo dentro de esos recursos al silencio, incluyo dentro de esos recursos a el lenguaje del cuerpo, todo eso es lenguaje, pero el tema es cómo poder tener un contacto que sea significativo. Y no es un asunto de tiempo. El que algo tenga significado en el lenguaje popular es que de repente tú estás conversando y la otra persona te dice, oye, eso que tú dijiste, ¿qué cosa? Lo que dijiste recién, ¿qué pasa? Se me encendió la ampolleta. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Eso me hizo pensar en algo que no había pensado antes. O sea, más bien lo sabía, pero nunca lo había visto de esa manera. Una vez, un artículo que por lo demás está en el libro, que yo escribí sobre la envidia, en Arte y Letra del Mercurio hace más de 20 años atrás, y yo le pedí a la gente del Mercurio poner mi correo electrónico para hacer un feedback con los lectores. Entonces, de repente una señora me escribió y me dijo, doctor, me gustó mucho su artículo sobre la envidia que apareció en el Mercurio y quiero contarle algo. Durante más de 30 años en mi familia, mis hermanos me han dicho de que yo le tengo envidia a la Juanita, que es una hermana mía. Y yo siempre he dicho que es algo inaceptable eso, que de ninguna manera, que yo soy cero envidiosa. Nunca, ¿cierto? La envidia no la conozco ni de nombre, como dice la gente. Me decía la señora. Pero lo que usted escribió ahí, yo lo leí. La verdad que no sé si hay algo nuevo en lo que usted escribió, pero había algo en la forma que estaba escrito que de repente dije, es verdad, le tengo envidia a la Juanita. Y me produjo como un impacto tan grande que no pude dejar entonces de llegar y escribirle y decirle, yo sé que usted no lo escribió para mí esto obviamente, pero le agradezco porque esto me ha hecho como conectar algo que me habían dicho tantas veces, pero
había algo en el texto que me hizo que de repente se me encendiera la ampolleta. Entonces el diálogo puede llevar de una manera incluso no intencionada, sutil y para nada culta a una apertura de un espacio interior que es muy significativo, ¿no? Ese es otro ejemplo. No sé si quedó claro como lo cuento, ¿cierto? Pero es muy lindo. Es muy lindo. Por supuesto, pues siempre se dice, el logos, la palabra es reveladora. Claro. Revela, ¿no es cierto? Yo elegí un poema, en este caso de un poeta que es Yeats, un poema, a mi juicio, muy bello. Fíjense el poema, dice: si tuviera los paños bordados de los cielos con hilos de plata y oro trabajado, los paños azules, pálidos y oscuros de la noche, la luz y la media luz, bajo tus pies extendería tales paños. ¿Bajo tus pies qué? Perdona. Extendería tales paños. Pero, siendo pobre, solo tengo mis sueños. Bajo tus pies, entonces, he extendido mis sueños. Pisa suavemente, pisa con cuidado, porque estás pisando mis sueños. No, una maravilla. Yo me acabo de leer una correspondencia de Yeats, unas cartas preciosas. Tenemos que tener delicadeza, cuidado con los sueños. Yo pienso, por ejemplo, el sueño de un niño. El sueño de esta creación, fíjate que yo lo hallo muy lindo porque mira, cuando me tocaba hacer clases con alumnos de arquitectura, siempre hablábamos lo difícil que es construir un lugar. Ah, claro. Crear un lugar es una obra de arte, oye, y este lugar que pretende, no sé, ser el lugar de encuentro, de diálogo cultural y además con esta belleza, lo hallo. Es lindo porque es una respuesta al no lugar, claro. Un sueño es muy un sueño lindo que ojalá no lo pisemos. Fíjate, es lindo lo que dice Yeats. Pisa con cuidado porque estás pisando mis sueños. Si te extiendo, si te invito, te entrego mis sueños. No sé cómo lo ves tú, León. Pensar en la vigilia es lo que entendemos por pensar. Pensar mientras dormimos es lo que entendemos por soñar. Pero día y noche, lo que está haciendo la mente, el cerebro, ¿sabes lo que es? Tejer. Tejer. Entonces, el poema es muy gráfico porque la mejor, para mí, imagen de lo que es pensar es tejer. Cuando uno ve a alguien tejiendo, bonito, ¿cierto? En realidad es lo que la mente hace al interior de uno, tanto de día como de noche, tanto con conciencia como sin conciencia. En el fondo está diciendo, te ruego, sé delicada con mis pensamientos, porque mis pensamientos están bordados para ti. Ten en cuenta de que a cada paso, ¿cierto?, está la sutileza de los pensamientos que he tejido para ti y que expresan cuánto te amo. No hay bolero que no tenga esa idea. No hay bolero que no tenga ese espíritu. Como buenos lectores que son ustedes, me encantaría, pensando en otros lectores, si tuvieran que recomendar un libro cada uno. Acabo de leer a un autor chileno que se llama Benjamín Labatut, un libro que se llama Un verdor terrible y que es extraordinario. Fíjate que realmente que un chiquillo joven, porque debe tener unos 35, 40 años, escriba con esa soltura y es toda una cosa como una fantasía en torno a la ciencia y al conocimiento. Pero lo recomiendo ardientemente, Un verdor terrible. Hay un autor joven que es psiquiatra y psicoanalista que publicó un libro sobre la estupidez. No me acuerdo del nombre. Uno que era arquero. Glucksmann. Uno que era arquero, exactamente. Es que hay un francés que se llama Glucksmann. Glucksmann, pero este otro, ¿tú lo leíste? ¿Ese autor? ¿No lo has leído? A Glucksmann sí. Este es de apellido Cohen. Al otro. Sí, es de un apellido como Leonard Cohen. Como Leonard Cohen, sí, pero no canta tan bien. Pero sí, sí, eso lo podría recomendar, pero no lo podría hacer en forma tan directa por un tema de discreción. Pero justamente tú lo tienes. Entonces, sobre la estupidez y otros estados de ánimo. Sí, yo lo leí, lo recomiendo. Un libro muy entretenido y al mismo tiempo muy agudo. Sí, está la envidia, está la estupidez, está el resentimiento, exactamente. El narcisismo. Editado ¿cierto? por Urano, así que vale la recomendación. Sí. Ya. Oye, bueno, yo quería agradecerles esta linda
conversación. Ha sido un privilegio el haberlos podido tener acá, justamente construyendo en un mundo donde de repente uno tiene la sensación Que se desmorona. O de que hay el no lugar, surgen estos espacios de resistencia, estos lugares, la hospitalidad, y eso es lo que hemos querido entregarle en esta tarde. Así que muy agradecido. Vamos a tener otros conversatorios también y les agradecemos mucho el que hayan formado parte de esto, y desde luego es una invitación también para muchas iniciativas cuyo sentido es resignificar la vida de las personas. Así que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Armando. Gracias a todos, gracias a la gente de Gracias Soco. por traernos la Fue poesía. muy entretenido. Gracias.